Nunca voy a olvidar aquel rostro. Ocurrió en una mañana común, como tantas otras. Yo iba en mi taxi, realizando el trayecto habitual, cuando lo vi, parado en la parada de autobús, al otro lado de la calle. Su ropa estaba completamente desaliñada y sucia, como si se hubiera revolcado en el barro. Tenía cortes en el rostro y en los brazos, que estaban descubiertos a pesar del frío. No era solo su apariencia lo que me incomodaba, sino la forma en que estaba allí, demasiado quieto, excesivamente inmóvil. Me detuve en el semáforo, justo frente a la parada de autobús, y comencé a observar. Nadie parecía notar al hombre. La gente pasaba a su lado como si fuera invisible. Una señora incluso se detuvo al lado, revisando su bolso, y ni siquiera lo miró. Me pareció extraño, pero en ese momento solo pensé que debía ser algún indigente, tal vez herido. Sentí aquella punzada de preocupación. ¿Sabes? No se podía dejar a alguien en ese estado, de esa forma. Cuando el semáforo se puso en verde, moví el taxi un poco más adelante y bajé. Crucé la calle y me dirigí hacia él. A medida que me acercaba, la incomodidad fue en aumento. Había algo definitivamente extraño en ese hombre. Estaba tan inmóvil que parecía una estatua. Fijaba la vista al frente, con la mirada perdida en algún punto distante. Me acerqué lo suficiente para hablarle, pero él ni reaccionó. Su expresión era vacía, como si no tuviera alma. Le pregunté si necesitaba ayuda. Nada, ni un movimiento, ni un sonido. Llegué a pensar que ni siquiera me había escuchado. Observé los cortes en su rostro, los profundos arañazos en sus brazos. No parecían heridas recientes, pero tampoco estaban cicatrizando. Era demasiado extraño. Pregunté de nuevo, esta vez en voz un poco más alta. Él ni parpadeó. Era como si ni siquiera estuviera allí de verdad. Una sensación extraña comenzó a crecer en mi pecho. Una angustia. Sentí un nudo en el estómago. Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto diferente, pesado. Miré a mi alrededor para ver si alguien más notaba aquello, pero la gente seguía pasando como si nada sucediera, como si yo fuera el único que veía a ese hombre. Di un paso atrás, sin saber qué hacer. Hablar con él de nuevo me parecía inútil. Pensé en llamar a una ambulancia, pero algo en mi interior me gritaba que debía irme. El instinto habló más fuerte, y terminé regresando al taxi, sintiéndome un cobarde. Cuando miré por el retrovisor antes de arrancar, él aún estaba allí, en la misma posición, con esa mirada vacía. El día transcurrió como cualquier otro, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. El rostro pálido, los ojos sin vida. Intenté apartar ese pensamiento, pero cada vez que cerraba los ojos veía esa expresión nuevamente. Era como si él se hubiera quedado prisionero en mi mente. Llegué a soñar con eso por la noche. Desperté sudoroso, con el corazón acelerado. En los días siguientes, pasé adrede por esa parada de autobús. Quería ver si volvía a estar allí. Necesitaba saber qué le había sucedido, pero la parada siempre estaba vacía. Pregunté a los comerciantes cercanos, pero nadie parecía haber visto al hombre. Describieron a otras personas que solían frecuentar ese lugar, pero nadie con sus características. Era como si él nunca hubiera estado allí. Una semana después, escuché algo en la radio del taxi que me hizo detenerme en medio de la calle. Habían encontrado a un hombre muerto, cerca de esa misma parada de autobús. No revelaron muchos detalles, pero la descripción que dieron coincidía exactamente con ese hombre de ojos vacíos a quien intenté ayudar. Sin embargo, el detalle más impactante fue que la fecha en que encontraron su cuerpo fue días antes de la mañana en la que lo encontré de pie, con la mirada perdida. Mi cuerpo se heló. A la mañana siguiente, volví a pasar por esa parada. Ni siquiera sé explicar por qué fui.
Algo me empujaba hacia ese lugar, como si tuviera que estar seguro de que él ya no estaba allí. Y lo que vi me dejó sin palabras. La parada estaba vacía, pero el suelo a su alrededor tenía marcas, como si alguien se hubiera arrastrado por allí. Siempre recordaba al hombre herido, pero lo que más me perturbaba eran sus ojos. Esa mirada fija, vacía, sin expresión. Sentí que, de alguna manera, él estaba esperando algo. ¿Pero qué? Ya había tenido el impulso de ayudarlo, pero él no respondió, ni dio ningún signo de que quisiera ayuda. Solo me preguntaba qué le habría pasado, qué lo llevó a ese punto. ¿Cómo puede alguien morir tan solo, tan aislado, sin que nadie note que ya no está entre nosotros? Esa noche soñé con el hombre, pero no fue un sueño cualquiera. Él estaba allí, de nuevo, parado en la parada de autobús, mirándome con esa mirada vacía. Y esta vez hizo un movimiento. Levantó la mano y señaló hacia mí. No era para llamarme, ni para pedir ayuda, sino como si quisiera mostrarme algo. Lo que quería mostrarme, nunca lo supe. Cuando desperté, mi corazón latía fuertemente. Esa mañana tuve la sensación de que algo no estaba bien. El sueño seguía fresco en mi mente. La mirada del hombre, la forma en que me señalaba, como si intentara decirme algo importante que yo no comprendía. Fui a trabajar, pero esa parada de autobús seguía presente en mi cabeza. Cada vez que pasaba cerca de una, sentía un escalofrío, como si el hombre estuviera allí, observándome, esperando. Pero la verdad es que yo sabía que él ya no estaba allí. Él se había ido, pero algo en mí no lograba dejarlo atrás. Fueron días de intentar seguir adelante, pero la angustia no se iba. Cada vez que me acercaba a alguna parada de autobús, mi estómago se revolvía. No sabía si lo que sentía era miedo o simplemente el peso de algo que aún estaba por venir. Un día, mientras conducía, vi a un hombre en una parada. Mi corazón se aceleró. Observé detenidamente, pero era solo una persona común, no era él. Aún así, la sensación de terror fue instantánea, como si mi cuerpo estuviera en alerta todo el tiempo. Empecé a intentar evitar la ruta que realizaba todos los días. Buscaba alternativas, otros caminos, hasta que llegó el día en que, sin querer, pasé por la parada de autobús donde el hombre había estado. Fue en ese preciso lugar y no pude evitar mirar hacia allí. Todo parecía normal. La gente esperando el autobús, el sol brillando intensamente sobre la vereda, pero una sensación de opresión me envolvió. Algo en ese lugar estaba mal. El aire parecía pesado, como si hubiese alguna presencia allí, pero invisible. Cada día que pasaba, trataba de convencerme a mí mismo de que era solo mi imaginación, que estaba creando cosas, pero, en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Comencé a investigar casos de personas encontradas en paradas de autobús, pero no hallé nada que explicara lo sucedido con aquel hombre, ningún detalle que tuviera sentido. Lo más perturbador de todo era la falta de respuestas, el vacío que se escondía detrás de todo aquello, hasta que, una semana después, un compañero taxista me dijo algo que me asustó aún más, si es que eso era posible. Él habló sobre un rumor que circulaba en la ciudad. Decían que una noche, en un bar, un grupo de personas se reunió y uno de ellos comenzó a contar una historia extraña sobre esa parada de autobús. Según él, algunas personas ya habían sentido una presencia allí, pero nadie hablaba abiertamente sobre ello. Empecé a evitar por completo esa parada de autobús y, con el tiempo, terminé olvidando la historia. Pero, en lo profundo, sabía que eso nunca me dejaría de verdad. Y lo más extraño, el hombre, ese hombre de mirada vacía, nunca volvió a aparecer claramente en mi memoria, como si, de alguna manera, hubiera desaparecido junto con esa sensación de miedo. Pero, en algún lugar dentro de mí,
Sabía que él aún estaba allí, en algún punto, esperando. Y así la vida siguió, sin grandes cambios. El tiempo pasó y, hasta el día de hoy, nunca he logrado olvidar lo que vi. El hombre, la parada, la mirada. Todavía me persiguen en momentos de silencio, especialmente en la noche, cuando el mundo está en calma y me encuentro preguntándome, ¿realmente estuvo allí o fue solo una ilusión? La verdad es que, hasta ahora, no lo sé. Pero algo me dice que él jamás abandonó aquella parada de autobús, que sigue ahí, esperando, observando. Nací y crecí en una pequeña granja, rodeada de campos extensos y de un bosque que parecía no tener fin. Éramos solo yo, mi mamá y mi hermanita. No teníamos mucho, pero nunca me faltó nada. Alimentar a las gallinas era mi parte favorita del día. Me encantaba verlas correr a mi alrededor, esperando a que cayeran los granos. También teníamos una vaca que debía ordeñarse todas las mañanas. No me gustaba mucho eso. Era laborioso y mis manos terminaban doliendo, pero la leche fresca hacía que todo valiera la pena. Mi mamá vendía parte de la leche y los huevos en el pueblo, garantizando nuestro sustento. Yo tenía un espíritu aventurero. Siempre que podía, escapaba hacia el bosque. Sentía una libertad inmensa allí, como si nada pudiera alcanzarme. Fue en una de esas exploraciones cuando la encontré por primera vez. Ella estaba sentada al borde de un riachuelo, lanzando piedritas al agua. Tenía más o menos mi edad, unos 8 años, con el cabello largo y despeinado. Me sorprendió verla allí, tan sola. Me miró como si ya me conociera, con una sonrisa en el rostro. Nos caímos muy bien de inmediato. A ella le encantaba jugar a la mancha, corriendo entre los árboles como si conociera ese lugar mejor que nadie. Lanzábamos piedritas al lago, compitiendo por ver quién conseguía hacer más saltitos en el agua. Me reía tanto que hasta me dolía la barriga. No tenía muchos amigos, así que encontrar a alguien con quien jugar era increíble. Me gustaba la compañía de mi hermanita, pero ella era muy pequeña, tenía la mitad de mi edad y aún jugaba con cositas de bebé. Con ella podía correr, saltar y reír sin parar. Adoraba tenerla cerca, pero había algo que me incomodaba. Cada vez que la invitaba a ir a mi casa, ella rehusaba. Decía que no podía salir del bosque. Le pregunté el motivo, pero ella siempre desviaba la conversación. Me parecía extraño, pero no insistía. A esa edad, no daba mucho sentido cuestionar las cosas. Aceptaba las respuestas tal y como venían. En mi mente, quizás sus padres eran muy estrictos, o tal vez vivía lejos. Con el tiempo, noté que ella tenía una forma diferente de ver el mundo. Empezó a mostrarse agresiva con los animales del bosque. Recuerdo la primera vez en que lanzó una piedra a un pajarito. La piedra le dio de lleno y el pajarito cayó del rama, batiendo sus alas con desesperación hasta dejar de moverse. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté por qué lo había hecho, y ella se rió, como si fuera lo más divertido del mundo. Mi corazón se heló, pero no dije nada más. Después de ese día, los juegos comenzaron a perder fuerza. Un día encontré una madriguera de conejos y ella intentó meterle una ramita para asustarlos. Le pedí que parara, le dije que estaba lastimando a los conejitos, pero ella me miró con un desprecio que nunca había visto antes, como si yo fuera débil por sentir lástima. Se encogió de hombros y cambió de tema, como si nada hubiera pasado. Pero lo peor aún estaba por venir. Un día, llegué al claro donde siempre nos encontrábamos y percibí un olor extraño. Era metálico, intenso, hacía que mi estómago se revolviera. Cuando me acerqué, vi el cuerpo de un animal tendido en el suelo. No pude identificar de qué se trataba. Estaba demasiado mutilado. Y allí estaba ella, mirándome con una sonrisa que me hizo erizar la piel.
Dijo que el animal estaba rompiendo las reglas y que debía ser castigado. No logré contestar. Salí corriendo de allí tan rápido como pude. Después de ese día, no volví más. Eché de menos evitar el bosque a toda costa. Mi mamá me preguntó por qué dejé de explorar, pero no sabía cómo explicarlo. No quería hablar de ella. No quería recordar lo que había visto. Hice como si hubiera perdido el interés. Empecé a pasar más tiempo con mi hermanita, tratando de olvidar todo. Ella era tan inocente, tan llena de vida, me hacía sentir protegida. Pensé que había terminado, creí que al evitarla, todo volvería a la normalidad, pero estaba equivocada. Ella apareció en la granja en una tarde soleada. Estaba parada cerca del gallinero, observando a las gallinas con esa expresión fría que conocía tan bien. Mi corazón se aceleró. Me preguntó por qué ya no jugaba con ella. Traté de inventar una excusa. Dije que estaba ocupada ayudando a mi mamá, pero no me creyó. Sus ojos se oscurecieron y la sonrisa se borró de su rostro. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. Dijo que me arrepentiría de haberla abandonado. Habló con una voz tan baja que apenas logré oír, pero sus palabras resonaron en mi mente. Me giré para correr, y cuando volví a mirar, ella ya no estaba. Busqué alrededor de la casa. Llamé a mi mamá, pero nadie había visto nada. Empecé a cuestionar mi cordura, preguntándome si realmente la había visto o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Traté de convencerme a mí misma de que solo era producto de mi imaginación. Esa misma noche, mi hermanita enfermó. Comenzó con una fiebre baja, nada muy alarmante. Mi mamá la cuidó con los remedios caseros de siempre, y yo me quedé a su lado, sosteniendo su manita caliente. Pero la fiebre no bajaba, y sus ojos empezaron a perder su fulgor. No podía comer, ni hablar, solo permanecía allí, acostada, respirando con dificultad. Mi mamá llamó a la partera de la localidad, quien trajo tés y compresas, pero nada parecía funcionar. Los días pasaron y ella solo empeoraba. No comía, no abría los ojos, no se movía. Parecía una muñeca de trapo tirada en la cama. Yo estaba aterrorizada. La imagen de la niña en la granja no salía de mi cabeza. Traté de alejar ese pensamiento, pero sabía en el fondo que algo estaba mal. No podía ser una coincidencia. Las palabras de ella resonaban en mi mente. Te arrepentirás. El desespero se apoderó de mí. No quería creer que aquello fuera culpa mía, pero no podía quitarme ese pensamiento de la cabeza. Recordé su sonrisa, aquella expresión gélida mientras miraba a las gallinas, y entonces tomé una decisión. Necesitaba encontrarla. Si aquello era obra suya, entonces solo ella podía revertirlo. Esperé el amanecer, y antes de que mi mamá despertara, corrí hacia el bosque. El camino parecía más largo esa vez. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, bloqueando el sol. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Grité su nombre, implorando que apareciera. El silencio del bosque era ensordecedor. Entonces, de repente, ella surgió detrás de un árbol, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Llevaba esa misma sonrisa en el rostro, pero sus ojos parecían vacíos, sin vida. Le rogué que deshiciera lo que había hecho. Imploré, diciéndole que mi hermanita se estaba muriendo. Ella me escuchó con calma, como si saboreara cada palabra. Cuando terminé, se encogió de hombros y dijo que podría ayudar, pero solo si volvía a jugar con ella. No tuve opción. Acepté de inmediato, prometí que regresaría todos los días, sin falta. Ella sonrió, satisfecha, y dijo que todo estaría bien. Antes de que pudiera preguntar cómo, se desvaneció en el bosque. Cuando regresé a casa, mi hermanita ya estaba despierta. La fiebre se había esfumado como por arte de magia. Estaba débil, pero podía hablar y sus ojos habían recobrado su brillo normal.
Mi mamá lloró de alegría, agradeciendo al cielo por su repentina recuperación. No le conté nada a nadie. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Quién me creería? Pero sabía que mi promesa debía cumplirse y al día siguiente volví al bosque. Mantuve mi promesa. Cada día, al amanecer, corría hacia el bosque. Ella siempre estaba allí, esperándome en el claro. Jugábamos como antes, pero nada parecía igual. Ya no podía reír, ni sentir alegría. Solo deseaba terminar cuanto antes para poder volver a casa. Ella notaba mi falta de entusiasmo y a veces me miraba con una expresión curiosa, como si intentara entender lo que estaba mal. Nunca mencionaba a mi hermanita, pero sabía que aquello no había terminado. Los juegos se volvieron cada vez más extraños. Ella inventaba juegos violentos. Quería que lanzáramos piedras a los pájaros o que derribáramos nidos de los árboles. Yo rechazaba, y eso la enfurecía. Sus ojos se volvían sombríos y apretaba los dientes, como si luchara por no hacer algo peor. Luego retomaba su actitud normal, sonriendo como si nada hubiera pasado. Trataba de fingir que me divertía, pero era evidente que ella sabía que yo estaba mintiendo. Un día, apareció con una ramita afilada y sugirió que cazáramos sapos cerca del arroyo. Rechacé de plano, inventé alguna excusa, dije que estaba cansada. Ella me observó por un largo rato en silencio, y luego soltó una sonrisa que me heló la sangre. Dijo que, si seguía siendo insoportable, podría volver a visitar a mi hermanita. Eso me paralizó. No pude moverme, ni responder. Ella sabía exactamente cómo hacerme sentir atrapada. Seguí regresando, día tras día. Me sentía como una prisionera. No tenía opción. No podía arriesgarme a que algo sucediera de nuevo. No sabía qué era ella ni cómo hacía aquellas cosas, pero sabía que no estaba jugando. Empecé a enfermar. No podía comer bien, apenas dormía. Mi mamá preguntó qué estaba pasando, pero mentí, diciendo que me preocupaba la escuela. Ella creyó, o al menos fingió creerlo. La situación empeoraba cada día. Despertaba ya aterrorizada, sabiendo que tenía que ir al bosque. Parecía una pesadilla sin fin. No sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Entonces, un día, llegué al claro y ella no estaba. Esperé por horas, pero no apareció. Me sentí aliviada, pero a la vez un temor extraño comenzó a crecer dentro de mí. ¿Por qué no había venido? ¿Qué significaba aquello? Al día siguiente, volví de nuevo, y nada. El claro estaba vacío, tan silencioso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Empecé a llamarla, temblando, con miedo de que apareciera de pronto de algún lugar, pero todo seguía en calma. Permanecí allí por un tiempo, mirando a mi alrededor, esperando verla salir de las sombras, pero nada sucedió. Después de un rato, regresé a casa con un nudo en el estómago. Durante los días siguientes hice lo mismo. Iba al bosque, esperaba en el claro y volvía a casa tras no encontrarla. Poco a poco empecé a creer que había terminado. No quería admitirlo, pero una parte de mí la extrañaba. No a la niña aterradora que amenazaba a mi hermanita, sino a aquella amiga que conocí al principio, que jugaba a la mancha y reía hasta que le dolía la panza. ¿Había sido todo una mentira desde el inicio? ¿O algo la había llevado lejos? El tiempo transcurrió y ella nunca volvió a aparecer. Poco a poco, regresé a mi rutina. Empecé a ayudar a mi mamá en la granja otra vez. Pasé más tiempo con mi hermanita, que estaba completamente recuperada. Nadie volvió a preguntar por la niña del bosque, y yo tampoco hablé de ello. Pero, hasta el día de hoy, cada vez que veo la línea de los árboles a lo lejos, siento un escalofrío en la nuca. No sé qué era ella, ni a dónde se fue, pero temo el día en que decida regresar.
Soy conductor de aplicación desde hace años y ya he llevado a todo tipo de gente a todo tipo de lugares. Pero nada me preparó para lo que ocurrió esa noche. No soy de creer en historias extrañas, pero lo que viví fue real, y aún me encuentro tratando de entender todo lo que pasó. Todo comenzó con un viaje normal. El pasajero apareció de la nada en la aplicación, sin foto en el perfil, pero eso no es inusual. El punto de partida era en una calle no muy lejos de donde me encontraba. Cuando llegué, él ya estaba esperando en la acera, de pie, parado de una manera algo extraña. No estaba usando el celular como lo hace la mayoría mientras espera. Simplemente me miraba fijamente. Era un hombre común, tal vez de unos 30 y tantos años, bien vestido, sin nada que llamara la atención. Tan pronto como entró al carro, percibí un olor extraño, pero no le di mucha importancia. Quizás era algún perfume demasiado fuerte o, quién sabe, olor a humedad impregnado en la ropa. Él indicó la dirección de inmediato, sin saludar. Hasta ese momento, todo estaba bien. Algunos pasajeros son más reservados. El problema comenzó cuando ingresé la dirección en el GPS. El nombre de la calle no me era familiar, lo cual es raro, ya que conozco bien la zona. El mapa mostraba que quedaba a unos 30 minutos de donde estábamos, así que seguí la ruta indicada. Él no dijo nada durante el trayecto, solo miraba por la ventana, como si reconociera el lugar. A medida que avanzábamos, las calles comenzaron a volverse más estrechas. El GPS insistía en que estábamos en la ruta correcta, pero eso no tenía sentido. Las casas se iban haciendo cada vez más escasas, y pronto solo había vegetación y un camino de tierra. Le pregunté si tenía la certeza del domicilio, y él solo murmuró que sí, que estábamos cerca. Ese «estamos cerca» me inquietó. El tono que usó no era de impaciencia, sino de urgencia, como si necesitase llegar allá a toda costa. Miré por el retrovisor y lo vi mirándome fijamente, con los ojos muy abiertos. No volví a decir nada, simplemente continuó mirándome de esa manera extraña. Me dio un escalofrío, pero seguí conduciendo. Los árboles se fueron agrupando a lo largo del camino y el GPS comenzó a fallar, como si la señal estuviera débil. La barra de ubicación indicaba que faltaban solo 5 minutos, pero no parecía que estuviéramos llegando a ningún lugar. Solo había selva cerrada y silencio. No pasaba ningún automóvil, ni había postes de luz. Entonces, la carretera simplemente se detuvo. Un callejón sin salida en medio de la nada, rodeado de árboles tan densos que ni el cielo se veía bien. Detuve el carro y me quedé mirando al frente, tratando de entender lo que estaba pasando. Había algo muy errado en ese lugar, una sensación de vacío, de abandono. Permanecí allí por algunos segundos, sin saber qué hacer. El GPS seguía indicando que el destino era allí, pero era imposible. No había más camino, no había nada, solo vegetación y silencio. Lo más extraño fue que el pasajero no parecía sorprendido. Simplemente continuó mirándome, con esa mirada vacía, y dijo, sin prisas, como si aquello fuera algo normal: «Estamos casi llegando, sigue adelante». Lo miré, y algo en su expresión me estremeció. Parecía estar en trance, como si estuviera en otro lugar, con la mente completamente ausente. Aquellas palabras, «estamos casi llegando», resonaban en mi cabeza. ¿Cómo es posible? Casi llegando. Estábamos en medio de un callejón sin salida. La carretera ya no conducía a ningún sitio. La tensión en el ambiente se volvió insoportable. Intenté dar reversa, pero el carro no se movía. Era como si las ruedas estuvieran atascadas. Miré por el retrovisor y noté que algo más estaba mal. El hombre ya no estaba en la misma posición. Se había inclinado un poco hacia adelante, con los ojos fijos al frente, como si estuviera esperando algo. Sentí que él sabía algo que yo no sabía.
Respiré hondo y volví a mirar el camino. La sensación de no tener salida comenzó a apoderarse de mí. Trataba de mantener la calma, pero el miedo ya me había invadido. Observé al pasajero y su expresión se intensificó. Él no dijo nada, solo siguió mirándome con los ojos muy abiertos, como si quisiera comunicarme algo sin palabras. Sabía que tenía que salir de allí. Empecé a meter la palanca, tratando de retroceder, y fue entonces cuando oí un chasquido en el asiento trasero, como si algo se hubiera caído. Miré rápidamente, pero no vi nada. El carro estaba en silencio y el pasajero no se movía. Él solo me seguía mirando. Una sensación de pavor empezó a apretar mi pecho, y fue entonces cuando vi una fotografía. La foto estaba en el asiento trasero, caída cerca del pie del pasajero. No sé de dónde salió ni cómo apareció allí, pero estaba en el asiento, con una imagen descolorida y envejecida. La foto mostraba una casa antigua, exactamente en el mismo lugar donde estábamos, pero con un detalle escalofriante. La casa estaba allí, pero completamente abandonada. Miré al pasajero, tratando de entender lo que sucedía, pero él no hablaba, no se movía. La fotografía parecía haber sido dejada allí a propósito, como si fuera un mensaje que no podía comprender. La sensación de estar en un lugar fuera del tiempo me paralizó. Miré a mi alrededor, y todo lo que veía eran árboles y una oscuridad espesa. Era como si el mundo se hubiese detenido allí, en ese callejón sin salida. Esa fotografía me dejó sin palabras. La casa en la imagen estaba muy cerca de donde nos encontrábamos. ¿Qué era esa casa? ¿Y qué quería mostrarme con eso? La presión en mi pecho aumentaba, y la sensación de ser observado me hacía sentir como si algo estuviese a punto de suceder. El tiempo parecía haberse ralentizado, como si el ambiente se hubiera sumido en un estado de suspensión. Necesitaba salir de allí, pero algo me impedía moverme. Fue cuando oí un sonido, un ruido tenue, como si algo se arrastrara en el suelo, proveniente del bosque. No podía ser un animal. El sonido era continuo, como si se acercara. Miré a mi alrededor, tratando de ver de dónde provenía, pero no había nada visible, solo vegetación. Volteé a mirar al pasajero, pero ya no estaba allí. Solo lo vi como una sombra en un rincón del asiento trasero. Mi corazón se aceleró. Sabía que él aún estaba en el carro, pero ahora parecía diferente. No sabía cómo explicarlo, pero el hombre ya no tenía forma humana. Su presencia en el asiento trasero, aunque no lograba verlo con claridad, me producía escalofríos. Tratando de encender de nuevo el motor, escuché ese chasquido nuevamente, y el carro se sumió en un silencio impenetrable. La angustia de estar atrapado en ese lugar me consumió por completo. De repente, la sombra del pasajero se movió y él apareció a mi lado, en el asiento del copiloto, como si se hubiera materializado de la nada. Sus ojos estaban aún más abiertos, fijos en mí. Abrió la boca, pero no dijo nada. Fue entonces cuando vi su mano extenderse hacia el tablero, dejando allí otra cosa, una llave, de aspecto antiguo. Me quedé quieto, con la llave frente a mí, con la sensación de que, si la recogía, algo terrible sucedería, pero no podía dejarla allí. Tomé la llave, con la mano temblorosa, y sentí el metal helado rozar mis dedos. Al hacerlo, la atmósfera en el carro pareció cambiar, como si algo estuviese a punto de ocurrir. En ese momento, el carro tembló y la sensación de desorientación se intensificó. Miré a un lado y vi que, en el retrovisor, no se reflejaba nada más que una carretera oscura e interminable. La sensación de desesperación me invadió. Ya no sabía qué hacer. El miedo me paralizó. Fue cuando noté que el pasajero había desaparecido, pero algo aún permanecía allí. El olor extraño que él había dejado en el carro se hacía ahora más intenso. La llave seguía en mi mano, pero al mirarla,
Noté algo que antes no había visto. Tenía grabado un nombre. El nombre de la calle que yo no reconocía. El nombre de la calle donde se encontraba la casa de la fotografía. La sensación de terror fue tan fuerte que casi lancé la llave por la ventana. Pero algo me decía que, si la soltaba, sucedería algo peor. No recuerdo cómo logré arrancar el carro, pero la carretera se veía diferente. No sabía dónde estaba, pero el GPS mostraba que el destino original aún estaba a pocos minutos. Y la casa que aparecía en la fotografía cada vez parecía más real. Me dirigía hacia ese mismo lugar, pero ahora ya no era el mismo camino que había recorrido hasta entonces. Cada kilómetro me alejaba de la realidad y me acercaba a algo que no lograba comprender. La carretera se extendía ante mí como un túnel interminable. No sabía si avanzaba o retrocedía, pero el GPS indicaba que el destino estaba cada vez más cerca. Con cada minuto que pasaba, la sensación de déjà vu se intensificaba, como si ya hubiera recorrido ese trayecto miles de veces. El bosque a mi alrededor se volvía más oscuro, más denso, y el viento silbaba entre los árboles de forma extraña, como si tratara de advertirme de algo. De repente, la carretera se estrechó aún más. Los árboles se inclinaban hacia adentro, formando un corredor casi impenetrable. El faro del carro iluminaba solo una pequeña porción del camino y sentía la presión aumentando. Avancé, como impulsado por una fuerza invisible, hasta que la carretera se detuvo de repente, dando paso a un extenso campo vacío. No había nada más, salvo una vieja casona, completamente abandonada y rodeada de una verja de hierro oxidado. Era la misma casa de la fotografía. Lo sabía. El viento que silbaba ahora era ensordecedor, y el carro se detuvo por sí solo, como si hubiera sido guiado por manos invisibles. El lugar estaba desierto, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Lo único que quedaba era esa casa, y la llave aún en mis manos. Pero, antes de que pudiera salir del carro, se escuchó un grito ahogado que emergió de la casa. Incluso con el corazón acelerado, abrí la puerta. Cuando pisé el suelo, el grito cesó bruscamente. El silencio se apoderó de todo. La llave en mi mano parecía más pesada y mis dedos estaban helados. La casa estaba allí, pero lo que estaba a punto de encontrar en su interior era un misterio. Entré despacio, sin hacer ruido, aunque la puerta chirrió al abrirse. En el interior, todo parecía congelado en el tiempo. El olor a humedad mezclado con algo aún más antiguo y putrefacto impregnaba el ambiente. La casa parecía desierta, pero mientras avanzaba por el pasillo, mis pasos resonaban de forma siniestra. Era como si me estuvieran observando, como si cada movimiento que realizaba quedase registrado por algo invisible. Fue entonces cuando vi. Al final del pasillo, una puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pude ver una figura. Un hombre, de edad avanzada, con una expresión vacía en el rostro. Él me estaba esperando. No se movió, pero yo sabía que me esperaba, como si ya supiera de mi llegada. La llave en mi mano comenzó a calentarse, y la sensación de terror se transformó en una sensación de inevitabilidad. Antes de que pudiera dar un paso adelante, el hombre desapareció, esfumándose como si estuviera hecho de humo. El miedo se apoderó de mí por completo, y supe que, en ese momento, mi única opción era salir de allí. El reloj parecía detenido, pero el tiempo pasaba rápido, como si todo lo que sucedía formara parte de un ciclo. Estaba atrapado en aquella casa, en ese lugar, y la llave que portaba era la única cosa que parecía mantenerme anclado a la realidad. Corrí de regreso al carro, pero cuando llegué, todo había cambiado. El camino de regreso estaba borrado y no sabía a dónde ir. Solo sabía que la carretera no tenía fin y que, de alguna manera, aquel lugar me había engullido de una forma que no podía explicar.
A la mañana siguiente, el carro estaba estacionado exactamente donde lo dejé, pero la llave estaba en mi bolsillo, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que aquel lugar no era real y que, de alguna manera, aún me estaba esperando. Heredé la casa de mi padre hace algunos años. No es nada lujosa. Es una construcción antigua que necesita reformas por todos lados. Las tejas crujen cuando sopla el viento fuerte, el suelo de madera rechina en la noche, y la cerca de los animales siempre está a punto de ceder. Vivo solo aquí, intentando mantener el lugar en pie y los pocos animales a salvo. El dinero siempre anda justo, y por más que intento ahorrar, nunca sobra para las reparaciones. Hay días en que despierto más cansado de lo que me fui a dormir, con el cuerpo entero adolorido. Solo puedo culpar a la edad y al trabajo pesado. En las últimas semanas, esto ha empeorado. Despierto con dolores en los brazos y piernas, como si me hubiese esforzado demasiado el día anterior, pero sin recordar haber hecho algo tan pesado. Lo que más me incomoda son los vendajes que aparecen de la nada. Cintas enrolladas en los brazos, a veces en la pierna, como si me hubiese lastimado y luego curado las heridas, pero no recuerdo cuándo ni cómo me hice daño. Al principio, pensé que estaba volviéndome olvidadizo, tal vez demasiado cansado para recordar mis propios accidentes. Pero es extraño. Parece que mientras más trato de acordarme, más me duele la cabeza. Esta tarde, decidí arreglar la cerca del gallinero antes de que algún animal se escapara. Estaba allí, martillando y tratando de enderezar una de las tablas, cuando escuché un ruido proveniente del bosque detrás de la casa. Parecía una ramita quebrándose, como si alguien la hubiese pisado. Miré por encima del hombro y no vi nada. Pensé que sería alguno de los cabritos, pero me molestó no haber escuchado ningún balido. Grité preguntando si había alguien allí. No hubo respuesta, solo el viento moviendo las hojas. No quería arriesgarme a perder algún animal, así que tomé una linterna y me dirigí hacia el sonido. El bosque detrás de mi casa es denso y sombrío, incluso de día. Mientras caminaba, el silencio me resultaba inquietante. No era un silencio natural, era como si todo a mi alrededor me estuviese observando. Caminé durante unos minutos, alejándome un poco más de la casa. El ruido se repitió más adelante. Aceleré el paso, convenciéndome de que era solo uno de los cabritos perdido por ahí. Lo que ocurrió a continuación jamás lo olvidaré. Un estruendo hizo temblar el suelo bajo mis pies, y un zumbido cortó el aire a mi lado. El sonido fue tan fuerte que mis oídos se quedaron entumecidos. Fue un disparo. El árbol junto a mí explotó en astillas de madera. Mi cuerpo se congeló por un segundo antes de girar hacia la casa. Estaba oscuro, como si el sol hubiera desaparecido de repente. Tragué saliva y grité que no quería problemas. Di un paso atrás, tratando de no hacer ruido, pero otro disparo rasgó el aire, y esta vez sentí un dolor agudo en el brazo. El disparo fue raspado, pero el dolor fue intenso. Sentí la sangre caliente fluir por mi brazo y mi cabeza dio un vuelco por un instante. No pensé en nada más, solo me volví y corrí. Mis botas se hundían en la tierra blanda mientras me alejaba lo más rápido que podía. Podía oír mis propios pasos atropellados y mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en todo el bosque. Pero lo que realmente me aterrorizó fueron los pasos detrás de mí. No eran apresurados, no parecían correr. Era como si la persona tuviese todo el tiempo del mundo para alcanzarme. Corrí con todas mis fuerzas, esquivando los árboles y tropezando con raíces. A veces miraba por el hombro, pero solo veía la oscuridad. No se podía distinguir nada, pero yo sabía que alguien estaba allí. Cada vez que miraba atrás, los pasos se detenían. Cuando volvía a correr, ellos reanudaban marcando el ritmo de mis movimientos. Todo mi cuerpo temblaba,
y el dolor en el brazo solo empeoraba. Con cada latido, la herida ardía como fuego. El bosque parecía interminable. No sé cuánto corrí, pero cuando me di cuenta, la tarde ya se había vuelto noche. Apenas lograba distinguir algo en la oscuridad. Mis pies tropezaron con una piedra y casi caigo de bruces al suelo. Forcé a mi cuerpo a continuar, sujetando mi brazo herido mientras intentaba mantener el equilibrio. Mis pulmones ardían y mis piernas parecían de plomo. Fue entonces cuando escuché un crujido alto, muy cerca, como si alguien hubiese roto una rama detrás de mí. Me detuve en seco. Me refugié en un lugar bajo del bosque, donde el terreno formaba una pequeña depresión rodeada de árboles robustos. Me arrojé al suelo, tratando de controlar mi respiración. Mi pecho subía y bajaba de manera descontrolada, y los ruidos eran tan intensos que temí ser descubierto. Tapé mi boca con las manos, apretándolas fuertemente para sofocar cualquier ruido. Allí, acostado en la tierra húmeda y entre hojas secas, me obligué a quedarme quieto. Cada músculo me dolía, pero ni siquiera me moví para rascarme la cara. Permanecí allí, inmóvil, por minutos que parecieron horas. No se veía nada a mi alrededor, solo la oscuridad que parecía tragarme. Y entonces volví a escuchar. Pasos, lentos, rompiendo ramas al compás, circulando por el área donde me había escondido. Mi corazón casi se detuvo. El miedo se apoderó de mí y la única cosa que pude hacer fue rezar para que no me encontraran. No sé cómo logré mantener el silencio. Fue el momento más largo de mi vida. Los pasos continuaron durante un tiempo que pareció interminable. La persona estaba tan cerca que podía oír su respiración pesada, arrastrada, como si estuviera agotada, pero no mostrara ira ni prisa. Parecía alguien acostumbrado a perseguir, paciente, calculador. Cerré los ojos, tratando de no imaginar lo que sucedería si me descubrían. Mis músculos dolían por tanto tensarme, pero no osé moverme. De repente, los pasos se detuvieron. El silencio fue tan abrupto que creí que mis oídos me habían engañado. No escuché nada más, ni el crujido de hojas ni el romper de ramas. Quedé paralizado, con los ojos muy abiertos, intentando ver algo en la oscuridad, pero no había nada. El silencio era absoluto, opresivo. Era como si quienquiera que hubiera estado allí se hubiera desvanecido en el aire. Esperé el mayor tiempo posible. Cuando estuve seguro de que estaba solo, reuní fuerzas para salir. Mis piernas temblaban tanto que casi no logré levantarme. Caminé despacio, tropezando con piedras y raíces sin hacer ruido. El dolor en mi brazo latía y la sangre había manchado mi camisa, pegándose a mi piel. Estaba tan agotado que solo podía pensar en llegar a casa, encerrarme y rezar para que todo hubiera acabado. Cuando al fin vi mi casa a lo lejos, sentí un alivio tan grande que casi lloro. Crucé el patio corriendo y golpeé la puerta con fuerza. Cerré todas las cerraduras, aseguré todas las ventanas y apagué las luces. Solo cuando me senté en el suelo, apoyado contra la puerta, me di cuenta de lo mucho que temblaba. El corazón aún acelerado, el cuerpo entero adolorido y la mente llena de preguntas sin respuesta. Fue entonces cuando recordé a mi padre. Las veces que lo vi caminando por la casa, inquieto, fumando sin parar. Siempre miraba por la ventana como si esperara ver a alguien afuera. Recordé la noche en que le pregunté qué pasaba, por qué no podía dormir. Él viene. Fue lo que me dijo. Yo era solo un chico y no entendí lo que quiso decir en ese entonces. Ahora, esas palabras cobraban sentido completo. El pánico me invadió al darme cuenta de que mi padre lo sabía. Él conocía a ese perseguidor, esa cosa que rondaba en el bosque. Pero ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué nunca me advirtió? ¿O será que lo intentó y yo simplemente no lo comprendí? Empecé a recorrer la casa, nervioso,
intentando juntar las piezas. Recuerdos fragmentados surgían, como destellos de algo que había olvidado hace mucho tiempo. Lo recordaba susurrando oraciones, el miedo en su rostro, pero nunca lo cuestioné. En aquel entonces pensé que era cosa de viejos. Fui hasta su cuarto, un lugar al que rara vez entraba desde que él murió. El olor a moho mezclado con tabaco envejecido aún persistía allí. Revisé cajones, buscando algo que pudiera explicarme lo que estaba sucediendo. Papeles amarillentos, cuentas antiguas, fotos familiares, nada parecía tener sentido. Pero entonces, al fondo de un cajón con llave, encontré un cuaderno de tapa negra, viejo y gastado. Las páginas estaban llenas de anotaciones apresuradas con una letra temblorosa. Fechas, incontables fechas, la mayoría marcadas con cruces rojas. Comencé a hojearlo, con el corazón acelerado. Las fechas coincidían con los miércoles de las últimas semanas. Y con otros miércoles de años atrás. Algunos tan antiguos que ni siquiera había nacido. Mi padre también fue perseguido. Y antes de él, quizás mi abuelo. Aquel él que mi padre tanto temía era el mismo que ahora me seguía. Mi visión se nubló. La verdad era demasiado cruel para ser asimilada de inmediato. Aquello era una maldición, una persecución que se transmitía de generación en generación. Empecé a sentirme mareado, el aire parecía rarefacto. Fue entonces cuando miré mi brazo, las vendas que cubrían las cortaduras. No quería creerlo, pero necesitaba confirmarlo. Quité cuidadosamente una de ellas, con la mano temblorosa. Y allí estaba, la prueba de mi miedo. Debajo de la gasa había una fecha. Un miércoles, el mismo de la semana pasada. Casi vomité al comprenderlo. Había sido perseguido antes, en otras ocasiones, y yo no lo recordaba. Cada vez que eso sucedía, lo olvidaba. Como si alguien o algo manipulase mi mente. Escribí las fechas en mi piel para no olvidarlas, pero de alguna manera se borraban de mi memoria. Quizá ese era el peor aspecto de aquello. No solo me casaba, sino que borraba las pruebas. Quedé mirando esas marcas, intentando forzar la memoria, tratando de recordar lo que había pasado en otros miércoles. Pero no lo conseguí. Era como si una parte de mi vida hubiese sido arrancada. Mis pensamientos iban tan rápido que me marearon. Estaba decidido a echar mis pocas pertenencias en una maleta e irme de ahí. Pero entonces sucedió. Tal vez él, o lo que fuera esa cosa, se había cansado de jugar. Quizás estaba molesto porque lo descubrí todo, pues, antes de que pudiera tomar cualquier acción, escuché un sonido que me heló la sangre. Pasos. En el piso de arriba. Había entrado a la casa. Nunca imaginé que algo así pudiera pasarme. Tengo una vida sencilla, tranquila, nada muy glamuroso, pero soy feliz. Trabajo como mesero en un restaurante, vivo en una casa pequeña en el interior y 2 veces por semana voy a visitar a mi hermana. Ella vive a media hora de distancia de mi casa y siempre que puedo paso el día con ella, platicando y tomando un café. Nunca tuve grandes preocupaciones y la rutina siempre siguió así bien tranquila hasta que todo empezó a cambiar de repente. Primero fue una sensación extraña. Estaba regresando a casa después de un turno de trabajo, caminando por la calle desierta y vi a una mujer observándome a lo lejos. No era algo obvio, pero aún así se podía sentir que me estaba vigilando. Se escondía entre la multitud, trataba de camuflarse, pero yo la veía claramente. Lo que más me molestaba era el hecho de que no apartaba la mirada, como si estuviera esperando algo. Lo más perturbador, sin embargo, era su cabello, largo, liso, negro como la noche. No podía sacarme la imagen de ese cabello de la cabeza. Cuando me acercaba, ella rápidamente se volteaba o se alejaba,
pero siempre se podía notar que estaba ahí, observándome desde lejos. Cada vez que esto pasaba, mi incomodidad solo aumentaba. La sensación de estar siendo vigilado se volvía cada vez más insoportable, y no sabía qué hacer. La mujer parecía saber esto, como si disfrutara asustarme. Intenté no darle importancia, enfocarme en problemas cotidianos, como el trabajo y los gastos, ya que vivía solo. Aún así, el hecho de ver a esa mujer observándome se volvió una constante, una especie de sombra que me acompañaba. Pensaba que tal vez estaba exagerando, que podría ser solo mi imaginación, pero la sensación de que alguien me estaba vigilando era real. Llegué a mencionarlo brevemente a mi hermana, pero luego me callé. Ella estaba pasando por un momento difícil y no quería agobiarla con paranoias. Ella venía enfrentando un momento melancólico y complicado en su vida. Perdió su empleo y estaba tratando de recuperarse, pero la soledad y el peso de no haber logrado encontrar otro trabajo la afectaban profundamente. Cuando la visitaba, ella siempre decía que todo estaba bien, pero yo veía la mirada vacía y la falta de ánimo en sus palabras. Sentía que se estaba hundiendo y no podía ayudarla como quería. Me decía que solo estaba pasando por un mal momento, pero yo sabía que no era solo eso, y eso me preocupaba aún más. Quería estar más presente, darle apoyo, pero ella siempre me decía que todo estaba bien y que no necesitaba preocuparme tanto. Era como si estuviera perdiendo el control, no solo de mi vida, sino también de la protección que siempre prometí darle a mi hermana. Fue en este escenario tenso que conocí a Rosa. Ella parecía ser un soplo de aire fresco en medio de tantas cosas malas. Empezó a trabajar como cocinera en el mismo restaurante donde yo servía platos. Y puedo decir que ir al trabajo se volvió mejor cuando sabía que la encontraría ahí. Desde el principio nos llevamos bien, y la relación fue creciendo de forma natural. Con ella, pude desviar un poco los pensamientos negativos que me consumían. Ella tenía una sonrisa que iluminaba el lugar, y pronto empezamos a salir. A Rosa le encantaba cocinar, y yo siempre quedaba maravillado con los deliciosos platillos que preparaba. Estaba feliz, sintiendo que todo en mi vida estaba encajando. La relación con Rosa se fue volviendo cada vez más sólida, me sentía bien a su lado. Era divertida, amable, y siempre estaba dispuesta a hacer mi vida más ligera, principalmente con todo el peso que sentía al lidiar con las cosas de mi hermana. La convivencia fue fluyendo de forma natural y pronto ella estaba viviendo conmigo. Al principio, todo parecía perfecto. Me hacía reír, adoraba cocinar, y yo siempre quedaba impresionado con lo dedicada que era en todo lo que hacía. Pero con el tiempo, algunas cosas comenzaron a llamarme la atención. Por más que fuera genial, tenía una manía un tanto peculiar. No le gustaba que tocara sus cosas, y yo, con mi forma de ser más descomplicada, nunca le di mucha importancia a eso. Al principio, hasta me pareció gracioso, algo peculiar en ella, pero con el paso de los meses, comencé a notar que había algo un poco más serio detrás de esto. Rosa tenía un apego excesivo a sus objetos personales, al punto de irritarse visiblemente si yo tocaba alguna de sus cosas. Si intentaba tomar prestado un calcetín suyo, por ejemplo, reaccionaba con una incomodidad que, para mí, parecía exagerada. En algunas ocasiones, cuando buscaba algo que sabía que estaba en el cuarto y abría un cajón para buscar, ella se inquietaba y me pedía que no tocara ahí. Decía que no le gustaba que tocaran sus cosas, que cada objeto tenía un valor para ella. Yo hasta lo entendía, pero en mi cabeza era algo más simple. Me reía de eso, porque pensaba que era solo una manía tonta de ella. Nunca imaginé que pudiera ser más que solo una peculiaridad. Ella trataba de disimular, pero el nerviosismo era evidente siempre que me acercaba demasiado a sus pertenencias. Cuando la cuestionaba sobre esto, siempre me decía que eran solo cosas suyas y que no necesitaba preocuparme.
pero no podía dejar de notar que había una obsesión ahí, una necesidad de control sobre todo lo que la rodeaba. Por más que esto me pareciera un poco extraño, la vida seguía. Intentaba no hacer de esto un gran problema, pues, en el fondo, aún creía que todo estaba bien. Ella era tan atenta, tan cariñosa, que este pequeño detalle parecía irrelevante. Un día, mientras ella estaba fuera haciendo compras, necesité buscar una pluma que estaba en el cuarto. Como ella aún no había organizado bien sus cosas, terminé abriendo algunos de sus cajones. Fue cuando vi aquello, una peluca. Me quedé helado. El cabello era igual al de la mujer que siempre me vigilaba. El mismo color, el mismo largo. Mientras mis dedos se deslizaban por esos mechones, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si hubiera abierto la puerta de mi casa a una enemiga y ella se hubiera escurrido dentro. No sabía qué pensar. La sensación de pavor fue instantánea. Esas semanas de incomodidad ahora tenían sentido y al mismo tiempo aquello parecía completamente descabellado. ¿Qué estaba tratando de hacer? ¿Qué significaba esto? Cuando Rosa volvió a casa, intenté mantener la calma, tratar de actuar normalmente, pero no podía dejar de pensar en aquello. Me miró, preguntó si todo estaba bien y le respondí que sí, tratando de disimular mi tensión. Se dirigió a la cocina, como siempre, y comenzó a preparar la comida. Nunca el tiempo en que ella cocinaba y yo esperaba la comida pareció tan largo. Nunca estar en su presencia pareció tan incorrecto. Mientras cocinaba pude verla mirándome por encima del hombro. Yo forzaba una sonrisa y ella hacía lo mismo. Dos mentirosos. Al final nos sirvió. La comida parecía deliciosa, pero ya no podía disfrutarla. Con cada mirada suya, algo dentro de mí se helaba. El pánico me estaba consumiendo, pero aún no sabía qué hacer. Me forcé a comer, tratando de actuar naturalmente. Mi plan era terminar la cena y platicar con ella. Un pensamiento de que todo aquello era un error mío aún persistía. No quería creer que Rosa fuera la misma mujer que me había atormentado. Observándome a distancia, intenté convencerme de que estaba equivocado. Entonces comencé a sentirme mal. Un malestar fuerte, con dificultades para respirar. La sensación de que algo estaba mal se apoderó de mí y empecé a marearme. Me levanté de la mesa tratando de salir de ahí, pero mis pies no respondían. Apenas podía caminar y la visión comenzó a nublarse. En ese momento escuché su voz, suave, diciendo que yo no debería haber descubierto, que ella no quería que fuera así. Repetía que me amaba y que finalmente estaba a mi lado. El miedo se apoderó de mí y antes de caer al suelo me di cuenta de que estaba siendo arrastrado. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el piso, con el cuerpo cubierto de sudor. Intentaba moverme, pero estaba atrapado. Mis manos y tobillos estaban amarrados con algo que no podía identificar bien. Era como si estuviera en un estado medio confuso, entrando y saliendo de la realidad. Me dolía la cabeza y la visión aún estaba borrosa. Pero lo peor de todo era la presencia de ella, Rosa. Estaba ahí, justo frente a mí, sosteniendo un cuchillo. Su expresión era extraña, casi como si estuviera en trance. Repetía, en voz baja, que yo no debería haber descubierto, que no era para ser así. La sensación de que estaba lidiando con una persona completamente diferente de la mujer con la que me había involucrado, me dominó. Comenzó a murmurar algo. Parecía querer justificar todo lo que había hecho. Decía que no estaba loca, que solo quería protegerme, que me había observado por tanto tiempo porque realmente me amaba. Trataba de entender lo que estaba diciendo, pero nada tenía sentido. ¿Cómo que me observaba? ¿Por qué todo esto? Intenté hablar, pedirle que me soltara, pero mi voz estaba débil.
Cuando se dio cuenta de que estaba tratando de conversar, hizo un corte en mi brazo. Fue un corte superficial, pero suficiente para hacerme gritar. Con cada palabra que decía, más entendía que no estaba lidiando con una mujer cualquiera, sino con alguien completamente obsesionada. No quería lastimarme, al menos parecía no querer, pero su obsesión estaba tomando el control de todo. Yo trataba de pedir disculpas, intentar calmarla, pero el pánico se estaba apoderando de mí. No sabía si era demasiado tarde, si realmente haría lo que decía. Cuando le dije que la perdonaba, simplemente me miró con una sonrisa extraña, casi una sonrisa de quien ya sabía que todo había llegado a un punto sin retorno. De repente, oí el sonido de la puerta de entrada abriéndose y escuché un ruido que venía de afuera. Rosa se detuvo, congelada, y vi un rastro de miedo en sus ojos. Estaba nerviosa, miré hacia la puerta y fue entonces cuando la vi. Mi hermana apareció en la entrada de la sala con una mirada de preocupación. No le había avisado que no iría a verla, así que se preocupó y vino a mi casa. Cuando me vio en esa situación, con la mujer que yo pensaba era mi novia a punto de lastimarme, saltó sobre Rosa. Tuve miedo de que mi hermana fuera herida, pero su ataque fue tan rápido que sorprendió a la terrible mujer y el cuchillo cayó al suelo. Mi hermana parecía una leona, arañando y mordiendo, y todos los golpes que recibía no frenaron su ira. Finalmente, empujó a Rosa hacia uno de los muebles y escuché el golpe seco de su cráneo contra la madera. Rosa se desmayó y un hilillo de sangre escurrió de su cabeza. Jadeando, mi hermana corrió hacia mí, soltándome rápidamente, repitiendo que todo estaba bien. La sensación de alivio fue inmensa y apenas pude creer que realmente estuviera ahí, salvándome. Mi hermana me abrazó fuerte, como si tratara de sacarme de esa pesadilla. Fui al hospital poco después, pero mi mente no podía procesar todo lo que había sucedido. La mujer que amaba, en realidad, era una extraña, una obsesiva. Rosa también fue auxiliada, llevada al hospital. Después de todo esto, mi hermana y yo nos volvimos aún más cercanos. El sentimiento de protección ya no venía solo de mí, ya que ella había probado que era la mujer más fuerte que jamás había conocido. Mi hermana, afortunadamente, logró conseguir un nuevo empleo, y me alegré al ver que después de haberme ayudado, algo dentro de ella despertó y volvió a ser la mujer feliz que yo conocía y amaba. Siempre repetía que gracias a ella estaba vivo. En cuanto a mí, volví a la normalidad, en la medida de lo posible. Conseguí trabajo en otro restaurante, ya no podía seguir trabajando en el lugar que me recordaba tanto a Rosa. La vida siguió, y basándome en todo lo que ella planeaba hacer, puedo decir que estoy bien. Sin embargo, incluso con este final aparentemente feliz, las marcas de aquel terror real aún me persiguen. Y siempre que estoy caminando solo por la calle, cuando miro hacia el horizonte, siento miedo de que alguien me devuelva la mirada. Nunca imaginé que una noche sencilla, con algunos amigos alrededor de una fogata, pudiera convertirse en algo tan extraño y aterrador. Estábamos en esas colinas, lejos de la ciudad. Solo el sonido de la naturaleza y la suave luz de la fogata nos acompañaban. La plática fluía de manera tranquila, carcajadas e historias típicas de amigos reuniéndose para relajarse cuando algo rompió la calma de la noche. Un sonido bajo, casi inaudible, pero que llamó nuestra atención. El trote de un caballo acercándose. Al principio, nadie se preocupó, pero a medida que el sonido se acercaba, empezamos a sentir una presión en el aire. Era como si todo el ambiente se hubiera vuelto más pesado. Cuando apareció, su presencia fue como una sombra extendiéndose sobre la fogata. El hombre era extraño, de apariencia rústica, sucio y con una expresión sin vida.
Se acercó sin prisa, y la voz ronca y dolorosa que salió de su boca hizo que el estómago de todos se apretara. Preguntó si habíamos visto a su oveja perdida. La pregunta en sí no parecía extraña, pero algo en la forma en que hablaba, casi como si estuviera forzando cada palabra, hizo que el ambiente tranquilo se transformara en una inquietud creciente. El caballo, que hasta entonces había sido una presencia al fondo, estaba inusualmente quieto, sin emitir el menor sonido. El suelo de grava debería haber hecho ruido bajo sus cascos, pero no escuchábamos nada. Eso fue lo que más me inquietó. Mis amigos, sin saber qué hacer, explicaron que no habían visto al animal, pero él estaba tan enfocado en la búsqueda de la oveja que ni siquiera parecía darse cuenta de la incomodidad que nos estaba envolviendo. Fue uno de mis amigos, el más impulsivo, quien le ofreció una bebida al hombre, tratando de aliviar el ambiente pesado que flotaba sobre nosotros. Cuando sostuvo la botella, noté algo extraño. El hombre tenía una marca en la mano, pero parecía estar ardiendo. El calor que emanaba de esa cicatriz era inusual, intenso, como si el hombre estuviera en llamas por dentro. Uno de mis amigos pareció sentir lo mismo, pero no dijo nada, solo se quedó quieto, como si la escena también lo hubiera paralizado. El hombre nos miró a todos, con sus ojos vacíos y la voz aún más ronca. Como si las palabras le salieran con mucho más esfuerzo, dijo: «No se queden por aquí sin una invitación, o algo peor puede encontrarlos». ¿Qué quería decir con eso? Pero, antes de que pudiéramos preguntar algo, se dio la vuelta y montó el caballo, sin hacer el menor ruido, y se alejó hacia la oscuridad de la noche. Después de que desapareció de nuestra vista, nadie habló por un buen rato. El silencio era denso, como si hasta la naturaleza se negara a darnos consuelo. Lo que acabábamos de vivir parecía irreal, como una pesadilla que no tenía explicación. Pero la sensación extraña que se quedó con nosotros no se fue. Cuando la madrugada finalmente dio paso al amanecer, decidimos irnos. Al salir a la carretera, nos enfrentamos a algo que hasta hoy no puedo entender. En el suelo había marcas, huellas, pero no huellas normales, como las de un hombre o animal cualquiera. Estaban chamuscadas, como si hubieran sido dejadas por algo que hubiera salido del fuego. Seguían en línea recta por un buen tramo de la carretera, pero lo peor de todo, no llevaban a ningún lado. El suelo estaba quemado alrededor de ellas, pero no había señal de vida alrededor. Era como si esas huellas estuvieran ahí, hechas por algo que nunca llegó a partir. Esas huellas no podía sacarlas de mi cabeza. Estaban ahí, marcadas en la tierra, como un recordatorio inquietante de lo que había sucedido la noche anterior. Nosotros, medio sin saber qué hacer, empezamos a seguir esas marcas, aunque el miedo iba en aumento. No hablábamos mucho, pero lo que todos pensaban era obvio. El hombre no había sido solo una persona extraña, era algo más, algo que no encajaba en nada que hubiéramos visto o sentido antes. A medida que nos acercábamos al final del rastro de las huellas, la sensación de que algo estaba muy mal aumentaba. No parecía ser un accidente, no parecía ser algo natural. Las huellas parecían haber sido hechas con un propósito, pero por quién o qué nadie podía decirlo. Traté de mirar a los demás, pero todos tenían los ojos fijos en el suelo, sin decir una palabra. Fue entonces cuando mi visión se volvió un poco borrosa. Tal vez por la tensión, tal vez por el miedo, pero podía jurar que las huellas comenzaron a distorsionarse de alguna forma. Parecían moverse, como si fueran arrastradas hacia atrás, cambiando de dirección mientras observaba, como si el terreno estuviera tratando de ocultar las marcas, borrarlas de alguna manera. Parpadeé varias veces pensando que me estaba volviendo loco, pero cuando miré de nuevo, las huellas estaban ahí,
inalteradas. Traté de llamar la atención de los demás, pero nadie pareció darse cuenta. Seguían mirando hacia adelante, hacia lo que parecía ser el final de las marcas, donde el camino se perdía en la oscuridad del bosque. Pero ¿qué había más allá de eso? Era imposible decirlo. Lo más extraño fue que no había nada más, ninguna señal del caballo, ningún sonido en el aire. Solo el silencio. Llegamos al punto donde las huellas desaparecían y, en lugar de un final lógico, un vacío se apoderaba de todo. Era como si el camino hubiera sido tragado por la misma tierra, desaparecido sin dejar rastro. Comencé a preguntarme si todo aquello no era más que una alucinación colectiva, pero en el fondo, algo en mí sabía que no lo era. La sensación de estar siendo observado era insoportable, y fue allí, en ese punto, que todo se volvió más claro. Miré a mis amigos y me di cuenta de que ellos también estaban empezando a sentirse incómodos, inquietándose más de lo normal, como si una presencia invisible estuviera cerca de nosotros. No decíamos nada, pero todos sentíamos lo mismo. Algo estaba allí, alrededor nuestro, esperando para hacernos daño. Podría jurar que los árboles, las sombras, se estaban moviendo, arrastrándose cerca, como si nos rodearan. Fue cuando la voz del hombre, esa voz ronca, resonó en mi cabeza, como un susurro en mi oído. No se queden por aquí sin una invitación. Las palabras se repetían y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Mis amigos se miraban unos a otros, sin saber qué hacer. No quería, pero comencé a sentir una presión creciente en el pecho. Algo estaba muy mal. Ese hombre, o lo que fuera, no era solo una persona que había aparecido por casualidad. Había dejado algo atrás, algo que no podíamos entender todavía, pero que nos estaba envolviendo. El silencio que nos rodeaba parecía ahora más opresor, y la sensación de ser cazado, de estar siendo seguido, comenzó a crecer de forma incontrolable. Sentía el peso de las sombras como si fueran manos invisibles tratando de arrastrarnos hacia algo mucho peor. El pánico estaba empezando a apoderarse de mí. Quería correr, gritar, salir de allí, pero algo me retenía, como si el suelo se hubiera vuelto más pesado, como si ya no fuera fácil moverse. Fue entonces cuando, entre el miedo y la confusión, mi amigo más cercano dijo que había visto algo. Señaló, sin decir una palabra, hacia la cima de la colina. Y lo vi. No era el hombre, sino el caballo, y era imposible de creer. Estaba ahí, quieto, mirándonos. Pero lo más extraño, estaba completamente inmóvil, sin moverse, sin una sola ráfaga de viento para mover su crin, solo observándonos como si nos desafiara a seguir adelante. La mirada del caballo era como si estuviéramos siendo observados por algo más allá de la comprensión. No se movía, pero sentíamos su presencia, algo distante, pero inmensamente cercano. Era una sensación sofocante, como si estuviéramos atrapados, sin escapatoria. Nuestros ojos no podían apartarse de la figura oscura en la cima de la colina. Ese caballo parecía casi irreal. Había algo extraño en su postura, como si fuera una estatua, pero al mismo tiempo vivo, vigilándonos. Algunos de mis amigos comenzaron a moverse, como si trataran de alejar el miedo de sí mismos, pero nadie dijo nada. Ninguno de nosotros tuvo el valor de dar un paso hacia esa figura. Sabíamos, en el fondo, que era un error. Pero al mismo tiempo, sentíamos que algo más nos esperaba, algo de lo que no podríamos escapar. Yo estaba paralizado, una mezcla de terror y perplejidad me consumía. Miraba al caballo y sentía que nos observaba con una mirada de otro mundo. Sus ojos, si es que podían llamarse así, estaban vacíos, pero al mismo tiempo tenían algo perturbador, algo profundo,
como si una presencia antigua y maligna estuviera allí, esperando un movimiento nuestro. Su presencia parecía envolvernos, arrastrarnos. La sensación de ser vigilado, de estar siendo cazado, era insoportable. Pero lo peor era que nadie más parecía estar viendo lo que yo veía. El caballo, aún inmóvil, seguía allí, pero no había sonido alguno, ninguna reacción, solo la presencia opresiva, silenciosa, observándonos. De repente, uno de los amigos comenzó a caminar hacia la cima de la colina. No sabía qué estaba pensando, si estaba tratando de probarse algo a sí mismo, o si simplemente ya no podía soportar la tensión. Pero aquello me asustó profundamente. Parecía hipnotizado, como si fuera atraído por alguna fuerza invisible que lo jalaba. Cuando empezó a subir la colina, la sensación de peligro se intensificó aún más. El aire se volvió más denso, la atmósfera más pesada, y parecía que el tiempo se había ralentizado. Todos los demás, paralizados por la tensión, lo miraban sin saber qué hacer. Yo quería gritar, avisarle que se detuviera, pero las palabras no salían. Era como si algo nos estuviera silenciando, impidiéndonos reaccionar. Al acercarse al caballo, mi amigo se detuvo. Se quedó de pie, observando la figura, como si estuviera esperando alguna reacción. Y fue entonces cuando sucedió algo que hasta hoy no puedo explicar. El caballo, que hasta ese momento estaba inmóvil, giró la cabeza lentamente y lo miró directamente. Nunca había visto nada tan extraño. No fue un movimiento natural, no fue algo que un animal haría. Fue un movimiento controlado, como si el caballo estuviera actuando bajo una voluntad propia, como si fuera guiado por una fuerza invisible. La mirada de ese caballo era tan penetrante, tan profunda, que mi amigo se congeló, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Vi su rostro palidecer, sus ojos se agrandaron, como si estuviera viendo algo imposible. Fue como si estuviera siendo absorbido por la figura. En ese momento, todos empezamos a retroceder instintivamente, pero nadie podía apartar los ojos del caballo. De repente, el caballo salió disparado hacia un lado, sin hacer ruido. No había sonido de cascos, ningún relincho, nada. Desapareció en la oscuridad del bosque, tan rápido que parecía haberse desvanecido en el aire. Y tan pronto como esto sucedió, todo volvió a la normalidad. El peso, la sensación de estar siendo observado, la tensión, todo desapareció en un segundo. El sonido de la mañana regresó, el viento volvió a soplar, pero la sensación de pavor que nos invadió fue indescriptible. Nos miramos unos a otros sin saber qué pensar. Estábamos aterrorizados, y lo que nos quedaba ahora era solo una duda sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Qué era ese caballo? ¿Quién o qué era ese hombre? ¿Qué quería con nosotros? Nada de esto tenía sentido, pero una cosa era segura. Lo que fuera todavía estaba por ahí en el bosque, esperando. El silencio que siguió fue perturbador. No intercambiamos ni una palabra. Nos quedamos ahí, observando el lugar donde el caballo había desaparecido, como si esperáramos que regresara de algún lugar sombrío, pero no volvió. Sin embargo, yo sabía que algo estaba muy mal. La presencia de ese hombre, el caballo, el calor extraño, no eran solo frutos de nuestra imaginación. Todo había sido real. Y la advertencia que nos dio, no se queden por aquí sin una invitación, o algo peor puede encontrarlos, resonaba en nuestras mentes como una sentencia. Fui el primero en romper el silencio, pero mi voz sonó distante, como si estuviera tratando de entender lo que había ocurrido. Aún así, la mañana parecía tranquila. Uno de nosotros sugirió que volviéramos a la ciudad, que no deberíamos pasar otra noche allí. Y todos estuvimos de acuerdo, aunque, al mirar a los demás, me di cuenta de que ninguno de nosotros quería realmente admitir lo que sentíamos. Todos estábamos asustados. Nos levantamos, tratando de disimular el pavor, pero las huellas que el caballo había dejado en el camino estaban grabadas en la memoria de todos nosotros.
Cuando empezamos a caminar, noté algo aún más extraño. Había huellas de cascos quemadas en el suelo, no solo en una dirección, sino rodeando la fogata. La tensión era palpable. No intercambiábamos una palabra, pero todos estábamos observando cada movimiento del otro, como si esperáramos que algo sucediera. Cada sombra, cada ruido en el monte, hacía que nuestros corazones se aceleraran. Las huellas quemadas parecían moverse con nosotros, siempre un paso atrás, sin alcanzarnos nunca realmente. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la ciudad, las huellas comenzaron a desaparecer. El suelo seco absorbía las señales de lo que podría haber sido, pero algo dentro de mí me decía que no desaparecerían por completo. No mientras estuviéramos en su territorio. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, me sentí aliviado, pero al mismo tiempo, aún atrapado en esa sensación de que la cosa que nos había seguido estaba más cerca de lo que imaginábamos. La presencia estaba en algún lugar ahí, observando desde lejos. Sabía que algo mucho más terrible nos aguardaba, y lo que dijo sobre algo peor me atormentaba a cada momento. Era como si la amenaza estuviera apenas comenzando, como si aquello fuera solo una muestra de lo que podría llegar a suceder. Hasta hoy, nunca hemos vuelto a ese lugar. Ninguno de nosotros se atrevió a tratar de entender lo que pasó aquella noche. ¿Qué quería ese hombre? ¿Qué significaba? ¿Y qué es lo que realmente acecha en ese bosque? No tengo respuestas, pero la advertencia que nos dio aún me persigue, y la imagen de ese caballo, con sus ojos vacíos y la quietud inexplicable, quedará grabada en mi mente para siempre. No sé qué fue aquello, pero una cosa es segura. Nunca más debemos volver allí, a ese lugar sombrío, donde lo imposible parece cobrar vida.